Aquí me estaban comentando algo sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y el día de ayer, hubo movimiento interesante en la Cámara de Diputados porque ya se llevó a cabo el último Parlamento Abierto, que son estas mesas en donde se exponen distintos puntos de vista con el fin de integrarlos a las iniciativas que van a ser trabajadas y votadas por el Pleno. Estuvo muy interesante, les hemos preparado un resumen sobre este cuarto Parlamento Abierto que pues busca, como les digo, analizar esta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y se supone que están presentes para hacer escuchadas las voces de los sectores obrero, patronal y también de los legisladores. Se puso interesante, vámonos a ir por partes. Manuel de Jesús Valdenebro, integrante de Morena y quien preside la Comisión del Trabajo y Previsión Social, habló sobre la necesidad de que un trabajador debe tener el derecho a descansar 2 días a la semana. En términos de días, la reducción de 48 a 40 horas laborales, pues habla de esto, de que un trabajador debe tener garantizados al menos 2 días de descanso, cuando en muchos sectores solamente se descansa un día. Este diputado criticó que ahora el argumento del sector empresarial, cuando se habla de esta jornada de reducción de horas laborales, criticó que el argumento del sector empresarial sea que los cambios deben ser graduales. Y sí, o sea, en muchas de las exposiciones de estos parlamentos abiertos, el sector empresarial y patronal dice, ay sí, pero los cambios tienen que ser poco a poco porque si no los gastos para las empresas se irán hasta el cielo y va a ser muy costoso. Pero dice el diputado Valdenebro, dice, pues piden que sean graduales, pero nunca se han comprometido con un cambio gradual. Vamos a escuchar parte de su participación. Y el tema de la reducción de jornada, lo hemos escuchado todos, es un tema de justicia para el sector laboral de este país. Y ya es el tiempo. No nada más lo dicen los trabajadores y lo gritan por una necesidad. Lo dicen los organismos internacionales. En el cómo hacerlo, los mismos organismos internacionales han dado lineamientos. La decisión la tenemos que tomar los diputados. No es un tema político, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Sergio. No debe ser un tema político, es un tema de justicia. Y a Susana, siempre voy a aplaudir la entereza, la pasión con la que defiendes este derecho de los trabajadores. En lo que no coincido, y me queda claro, y me duele también decirlo, que de la patronal no he escuchado un plan de implementación. Lo he dicho en esta mesa, quienes representan a la patronal están profesionales del tema, laboristas. Ustedes tienen economistas y fiscalistas y entiendo que debe ser paso a paso para evitar un fracaso. Pero es algo que tenemos que hacer y tenemos que tomar la decisión. Yo lo dije desde el primer día. Si no fuese por la iniciativa de Susana Prieto, no estuviéramos en la mesa. Te agradezco de corazón en nombre de los trabajadores, Susana. Por eso estamos en la mesa. Y por eso tenemos un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. No en mi mesa, en lo laboral, aún no. Está en puntos constitucionales. Pero sí invito a la patronal, que tienen que venir a la mesa para organizar un plan de implementación. Porque no es lo mismo los grandes que los chicos, ni el norte que el sur. Y las jornadas, así como hablan de una plataforma o hablo de un trabajador de seguridad de 12x12, tenemos que buscar y tropicalizar lo que nuestro país necesita en todos los ángulos y en todos los puntos cardinales y en todos los sectores. Pero tenemos que avanzar. Es punto constitucional y el dictamen lo tenemos y tiene que ir al Pleno. Claro que los dictámenes pueden ser modificados para ser mejorados, no para debilitarlos. Y ahí acompaño a Susana. Y es que esta discusión siempre es muy interesante. Los sectores patronales y empresariales siempre hablan de que tienen una gran disposición para aprobar cambios en favor de los trabajadores, pero siempre piden que sean despacio y siempre piden que sean graduales, pero prácticamente si no son obligados, esos cambios, aunque sean graduales, por iniciativa de ellos nunca llegan. Entonces, por eso las condiciones laborales de los mexicanos, de las mexicanas, continúan siendo las mismas.
los trabajadores mexicanos son los que más trabajan y los que menos descansan, y eso está comprobado con muchísimos datos. Entonces, pues claro que va a haber una molestia de parte de este diputado, al menos en el que también es el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de Diputados, de que mucho de esta discusión, el argumento del sector obrero, el sector empresarial y patronal, sea que sí, pero que sea despacio el cambio, cuando pues no, o sea, si no se dan los cambios por obligación, pues simplemente no se dan. Siguiéndonos con lo que ocurre en este Parlamento abierto, Susana Prieto Terrazas, también de Morena y quien es la principal promotora de esta iniciativa, criticó la postura del Partido Acción Nacional y de los empresarios que hablan a favor de la iniciativa con este apartado de que los cambios deben ser graduales, porque dice, con este argumento de que el cambio sea gradual, vienen retrasando los cambios y las discusiones desde hace 45 años. Y también, aquí es algo muy interesante, Susana Prieto, que es diputada de Morena, criticó a Morena que a través de un diputado llamado Pedro Aces se está oponiendo a los cambios. Sí, el propio Morena oponiéndose a una iniciativa propuesta por Morena. Vamos a ver la participación de la diputada Susana Prieto. Que la OIT ha recomendado efectivamente que la jornada de 48 horas estaba bien y que hay que reducirla paulatinamente. Eso lo empezó a decir en 1960 y todavía ahorita vienen aquí a decirle a los trabajadores que hace falta tiempo. Creo que la investigadora Viri Ríos les acaba de dar datos trascendentales. Yo les dije cuando decían la proponente, la iniciadora, que yo planteé la iniciativa, yo la leí en un contrato colectivo de trabajo de la CTM vigente hace 45 años, creo. Yo no descubrí el hilo negro, no me acosté y tuve un sueño. Por supuesto que ya se habían recogido estas estadísticas. Es vergonzoso que el senador Pedro Aces mande un representante aquí de la CATEM a decir que no está de acuerdo con la reducción de la jornada, por lo menos en este momento. Vuelvo y repito, como lo he hecho en todos los parlamentos, que desde hace un año se publicó en la Gaceta Parlamentaria esta iniciativa y que el sector empresarial y Pedro Aces, senador por Morena, me vale, de la CATEM, fue el primero en publicarse en una fotografía en redes sociales después de que salió publicada y decir CATEM apoya las 40 horas. Parece que ahí sí funcionó el cabildeo, pero habemos diputados y diputadas que no vamos a ceder ante ese cabildeo. Y a mí me parece que es verdaderamente vergonzoso que el Partido Acción Nacional venga aquí a decir que hay muchas formas de beneficiar a los trabajadores, sí, como por ejemplo con esa ley federal del trabajo que les eliminó los salarios caídos, que porque los juicios laborales iban a terminar en 6 meses y los topó en un año. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió la capitalización de dichos intereses, respondiendo al interés de los empresarios. Este es un país de muchas leyes, pero las leyes no se cumplen. Esas vacaciones dignas de las que tanto se jacta el representante de Movimiento Ciudadano no han sido respetadas en México, porque siempre legislamos y nunca ponemos candados suficientes como para que los patrones cumplan. ¿Quieren aquí trabajadores? ¿A poco nunca entran a las redes sociales? Operadores de manufactura, marinos mercantes, repartidores de bebidas embotelladas, de alimentos, y esos que distribuyen cerveza y que todavía a la 1 de la mañana andan surtiendo los bares porque les dicen que tienen hora de entrada pero no de salida. Las madres solteras que dejan amarrados a sus hijos a las camas o a las sillas porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Los trabajadores que se lesionan y son despedidos por la industria transnacional y nunca más recontratados, porque lo primero que hacen los médicos al hacerles los exámenes es bajarles
las blusas y subirles las mangas, porque si tienen una señal de haber tenido una lesión, jamás vuelven a ser recontratados. Los de 40 años ya no nos quieren ahí. Bueno, yo tengo como 60, pero desde los 40 no te dan trabajo, porque lo que quieren es que tus hijos, esos que los empresarios han venido a decir aquí, que quieren que se preparen y que vayan a la universidad, no, esos son los que quieren meter a la cadena de esclavitud. Las recamareras, los meseros que dicen no solo trabajamos 12 o 16 horas diarias, a veces no tenemos hora de comida, nos pagan el mínimo y dicen que todas esas horas extras no nos las pagan porque bastante propina nos dan los comensales. Los meseros a los que le roban el service charge, dice uno de ellos, no sé qué será eso, licenciada, pero dicen que se lo cobran al cliente en la Riviera Maya y a nosotros no nos lo entregan. Los empleados del servicio doméstico que los levantan a las 2 de la mañana, que llegan con unas copas o unas chelas encima y que tienen hambre para que les sirvan comida. Los transportistas de Ciudad Juárez, que les pagan por viaje y por un capricho del gobernador de Texas tienen 2 días para hacer un viaje y están en una situación verdaderamente vergonzosa. A mí me parece que aquí lo que sobra es hipocresía y muchos expertos en joder trabajadores. Es cuanto. ¿Qué más se agrega ante esos posicionamientos? Pues sí, legislar pero sin candados. Bueno, pues ahí está. Y el asunto de las posiciones dentro de Morena, incluso el Movimiento Ciudadano, que se dicen, y nosotros hicimos los cambios, pero por el otro lado lo que están haciendo pues está muy complicado, pero este tipo de discusiones siempre nos ayudan a conocer realmente a los políticos que pueden estar mostrando en redes sociales que son los más cercanos al pueblo, pero en sus acciones son todo lo contrario. Finalmente, sobre este cuarto Parlamento abierto, nos vamos a escuchar lo que comentó la académica Viridiana Ríos, que también participó en este foro. Ella habló sobre las resistencias partidistas para aprobar hasta 13 reformas laborales en favor de los trabajadores en los últimos años, porque reformas laborales en contra de los trabajadores, esas sí han pasado, pero las que pugnan por algo benéfico para los trabajadores, esas no. Viridiana Ríos llamó al PAN el partido del cabildeo empresarial, que ha permitido que los trabajadores de México sean los que más trabajan y menos descansan. Vamos a escuchar parte de su participación. Todos los partidos de México han presentado al menos una reforma para reducir la jornada laboral. En los últimos 13 años se han presentado 17 reformas que han intentado reducir la jornada laboral y ninguna se ha aprobado. El único partido, entre comillas, que sistemáticamente ha estado en contra de la reducción de la jornada es el partido que yo llamo del cabildeo empresarial. El cabildeo empresarial 17 veces ha ganado y no podemos permitir que gane una vez más. Gracias al partido, entre comillas, del cabildeo empresarial, México se ha convertido en uno de los países que más horas labora de toda la OCDE, solamente superado por Colombia. Gracias a eso, la jornada laboral promedio entre los asalariados formales es de cerca de 50 horas y el 66% de los trabajadores en México trabajan más de 40 horas. Uno de los principales argumentos que se utilizan para evitar la reducción de la jornada laboral es muy sencillo, es que no alcanza, es que las empresas quebrarían. Y hoy les quiero presentar los resultados de mi investigación en donde se muestra que sí alcanza. El siguiente. Gracias. El valor que generan las empresas típicamente se puede dividir entre dos grandes pedazos. El pedazo que se va al dueño y el pedazo que se va al trabajador. El dueño se queda con sus retornos y los trabajadores se quedan con prestaciones, salarios, etcétera, todo lo que se va al trabajador. Típicamente en la OCDE, como ven en esta gráfica, el 70% se va a los trabajadores y el 30% se va a los dueños. Siguiente. Esto es cómo se ve el continente americano. Siguiente.
Esto es cómo se ve el mundo, 50-50, siguiente. Y este es cómo se ve México. No es normal que los trabajadores mexicanos se queden con tan poco. Y cada que presentamos esta gráfica, lo que el empresariado nos dice es que es falsa. Y nos da 3 principales argumentos que hoy les quiero presentar la evidencia de que son falsos. El primer argumento que nos dan, siguiente, es que el problema es solamente en algunas industrias. Como pueden ver en esta gráfica, no es así. Sistemáticamente el mundo, en promedio, en todas las industrias le reparte proporcionalmente más de lo que le reparte México, que pueden ver aquí en gris. Segundo argumento, siguiente. Nos dicen que el problema solamente se da en las microempresas y en las pymes, pero que no existe en las empresas grandes. Como pueden ver en esta gráfica, no importa el tamaño de la empresa, sistemáticamente en México se le otorga una parte muy pequeña al trabajador. Recuerden que en el resto del mundo es 50% y aquí lo que estamos viendo es que si bien las empresas grandes reparten más, las empresas grandes son mejores empleadores, aún así no reparten ni remotamente lo que se repartiría en el resto de los países del mundo. El tercer argumento que nos presentan, siguiente, es que el problema es que México es un país muy riesgoso. Es difícil hacer negocios, hay muchos narcotraficantes y mucho criminal. Y es verdad que nuestro país es riesgoso. Como pueden ver en esta gráfica, en el eje horizontal, se presenta el índice de riesgo político, en donde se muestra que México sí es un país riesgoso, se encuentra más hacia la derecha de la gráfica, mucho más riesgoso que otros países. Sin embargo, a pesar de ello, México le reparte menos de lo que le reparten países que son igualmente riesgosos que México. Por ejemplo, Panamá, Ecuador, algunos países de África le reparten más a sus trabajadores de lo que le reparte proporcionalmente México. Concluyo, siguiente. Este es el momento para aprobar la reforma. No queda duda, bajo todo estándar internacional, que México trabaja de más. No queda duda, bajo todo estándar internacional, que el empresariado está acostumbrado a recibir una muy alta proporción del valor que se generan en las empresas. Si el empresariado dice que no se puede, es porque en efecto hasta ahora no se ha podido. Y con los retornos que los empresarios tienen, que son anormales a nivel global, no va a poderse. Es por eso imperante que se regule. Estoy a favor y creo que se debe hacer poco a poco, pero sin duda debe reducirse la jornada laboral. Gracias. Pues también cuando se presentan datos hay poco lugar para la discusión, más bien se trata de evidencia que le quita espacio a estas ideas que son muy viejas, aunque se vistan de modernos, el sector empresarial, el sector político, con ideas innovadoras. Hay que darnos cuenta que las ideas que continúan manteniendo sometidos a los trabajadores, a las trabajadoras, son antañísimas, que no han cambiado. Pueden decirse los más modernos en legislación, pero han detenido desde hace muchos años con esos mismos argumentos cualquier mejora para los trabajadores. Así que, pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con la discusión de la reducción de la jornada laboral.